¿Desde cuándo, Juan, ha ocurrido que estar cansada fuese sinónimo de éxito, ¿no? O sea, bueno, para empezar, yo creo que la digitalización, por hacer mi aportación, ha contribuido muy negativamente a esto, porque al final todas las vidas que ya pasan a ser como una especie de alter egos o de, pues eso, como si fuesen pequeños robotitos de, hoy he hecho esto, hoy he hecho... Entonces, claro, de pronto nos hemos criado a una generación en los últimos 5 o 7 años en los que la acumulación de experiencias era, pues eso, lo fructífero, lo que tiene un sentido, y luego después por eso también han circulado todos los conceptos de FOMO y de JOMO, ¿no? O sea, de Joy of Missing Out, porque es como, mira, ya no puedo más, o sea, no le puedo poner más cosas al maletero. Total. En este sentido, ¿por qué estar cansada es un sinónimo de éxito? O sea, ¿en qué momento nos hemos conciliado con eso? Sí, yo creo que es una de las consecuencias más perversas de lo que a veces se llama capitalismo emocional. Autores como Guy Luz o Sarah Bend nos han hablado de eso. Y sobre todo de vivir no tanto en una cultura centrada en el trabajo, sino en la pasión por el trabajo. En la idea de que tú te identifiques plenamente con el trabajo y pongas todo tu deseo y toda tu realización personal ahí, ¿no? De un lado está eso, y de otro lado está esa cuestión que ya digo, algunas sociólogas explican muy bien, en que la lógica del capital, que es de crecer sin parar, articula dimensiones de la vida que no eran necesariamente capitalistas en su origen. Entonces, por ejemplo, en la vida afectiva o la vida íntima nos comportamos como una especie de inversor que quiere aprovechar la vida y que, según el tiempo que le supongan las cosas, pues le rentan, no le rentan, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos economizando nuestros vínculos y sacándoles todo el rédito. Y esa palabra, rentar, es que claro... Es que se usa para las relaciones también. Sí, por eso la digo, porque el capitalismo emocional va de... Ha tardado en contestarme el WhatsApp, es que no me renta. Lo dice la gente joven, no me renta, es horrible. Claro. Y luego lo que te aporta también, como esta persona no me aporta, la voy a sacar de mi vida. Eso es. Entonces... Claro, como que a través del vocabulario se ve muy claramente cómo no ya el trabajo, no ya el capitalismo, sino el capitalismo financiero articula como lingüísticamente nuestra vida afectiva, ¿no? Como que nosotros somos un inversor, tenemos ahí un paquete de recursos, que es nuestro tiempo, pero también nuestro capital sexual, y lo invertimos allí donde creemos que vamos a aprovechar más el rédito, ¿no? Entonces, esta figura que tú señalabas de aquel que está cansado con figura de éxito, como aquel, ay, no paro, tengo 1000 proyectos, es que, voy una cosa detrás de otra, da cuenta de la figura de una suerte de inversor de los negocios amorosos que consume muchas experiencias y que tiene un gran capital social, justamente, ¿no? Y yo creo que este deslizamiento progresivo del trabajo a la pasión por el trabajo hace que entendamos el trabajo como el lugar donde se desarrolla un intercambio afectivo, pero ya cada vez menos un intercambio en términos materiales, ¿no? Como que vamos a un trabajo porque... en el que te pagan con un salario emocional, porque al final... Exacto. Luego después identitario, salario identitario. Exacto. Y capital social y prestigio. Salario identitario. Exacto. Que es que yo soy podcaster. Por Fíjate, ejemplo. qué orgullo. Eso es, sí. Pues es una mierda. La puta mierda. Sí, yo creo que en el momento que se entiende que el vínculo afectivo del trabajador con la empresa o la organización genera rendimiento y plusvalía, hay 1000 formas de excitar ese vínculo. Puede ser porque la empresa es una familia y entonces tú vas a heredar la empresa. Puede ser porque en esta startup somos todos unos colegas que nos llamamos de puta madre tal cual. Puede ser porque, aunque seas un mozo de almacén, claro, si trabajas para Nike, que tiene unos valores increíbles, pues también te vas a quedar. Puede ser por la marca personal, porque eres podcaster, porque tienes no sé cuántos seguidores. Siempre hay un modo de seducirte y de excitar ese vínculo amoroso con el trabajo. Y cuando abrazas eso, cuando lo que quieres es ilusiones, narcisismo, promesas, bueno, poco a poco asumes básicamente condiciones más precarias. Menos contratos indefinidos, salarios bonificados o salarios recortados, etcétera, ¿no? Entonces ahí como que está la trampa, que estamos siendo continuamente sometidos, pero como con una sonrisa, muy felices... En un contexto en el que la libertad se la ha apropiado la derecha, la ha emputecido hasta el límites insospechados el neoliberalismo, tú dices que nuestra libertad será tan vasta como capaces seamos de acotar el reino de la necesidad. O sea, cuanto más estrecha es el margen de libertad, más grande es el margen de la necesidad. Retomas, has hablado de la plusvalía, ¿no? Hablas en uno de los capítulos del abuelito Karl Marx y de cómo él habla del trabajo, como de liberarnos del trabajo, pero para hacer trabajo en nosotros mismos. O sea, que lo que dice Marx, que lo revisas muy inteligentemente, no es tanto la liberación del trabajo, sino la liberación para
el trabajo en ti mismo. O sea, cuando tienes atendido tu estómago y tu cobijo, nos desprendemos de un sistema económico alienante y por fin nos podemos dedicar a trabajar sin fin en nosotros mismos, en ser nuestros propios jefes, en realizarnos, o sea, que es el máximo sueño húmedo del capitalismo, que es seguir creciendo y superándonos y dando nuestra mejor versión sin ni siquiera necesitarlo para comer. El espacio de libertad ahí es ninguno, porque incluso en tu tiempo libre, cuando eres tú mismo, estás en ese trabajo constante. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer contra eso? Lo que tú planteas, ¿no? La pereza, la vagancia, la horizontalidad. Allá, ¿qué tiene la pereza? ¿Por qué en la pereza somos todas iguales? ¿Por qué en la pereza podemos convivir en la diferencia absoluta? Bueno, esto de Marx es una cosa como muy interesante. Hago un comentario pequeño si os apetece. Claro, todas las diatribas de Marx, todas las críticas de Marx se dirigían al trabajo asalariado, que es un trabajo que está vinculado a la violencia de la explotación. Pero luego Marx, y aquí tenía una cosa como de muy ilustrado humanista, él creía que el trabajo no asalariado, el trabajo como generador de valores de uso, era algo que envigorecía, que mejoraba el carácter, era algo que nos realizaba como personas, ¿no? Entonces, ahí justamente, pues bueno, hay una serie de prejuicios humanistas que tienen que ver con el progreso y con que aquello que nos hace humanos es nuestra capacidad de autorrealizarnos. Ese mensaje, hoy en día, entonces, es muy pernicioso. Entonces, claro, pero a día de hoy porque es todo. Claro, porque hoy se lee como la cultura de la performance total, donde siempre tenemos que estar realizándonos, creciendo, etc. Y el problema de creer que siempre tenemos que realizarnos o dar una mejor versión es que de entrada despreciamos la que somos ahora. Si no odiamos la que somos, no daríamos una nueva, ¿no? Entonces, como que en este sistema entusiasta de la performance continua hay una especie de base de odio y de desprecio, porque siempre estamos rechazando lo que somos para ser algo más, ¿no? Qué bueno. Yo creo que esa es una trampa. Y a ese propósito, la pereza me interesa porque quien habla de la pereza, quizá con más inteligencia, como interlocutor de Marx, es Paul Lafargue, que es además el yerno de Marx, se casó con Laura, con una de las hijas de Marx. Entonces, Paul Lafargue dice, bueno, en nuestra sociedad, y eso lo escribió en 1880, todas las miserias tienen una única raíz, que es el amor por el trabajo, la pasión moribunda por el trabajo. Claro, en aquel momento resonaba, hoy en día suena total, ¿no? Y entonces, lo que Paul Lafargue señala a propósito de la pereza es, dicho rápido, uno, que es una fuerza vital que no coincide con la fuerza del trabajo, y eso me parece súper importante porque, así entendida, la fuerza es la capacidad para decir no. La capacidad para decir basta, que es justamente lo que no podemos decir, y por eso somos tan poco libres, en una sociedad que siempre quiere el sí, la positividad, el crecimiento. De un lado dice eso, y de otro lado dice Lafargue, que eso me parece muy guay, la pereza es un instinto más natural que el trabajo, ¿no? Estamos en el siglo XIX, pero eso de que la pereza es algo como natural, a diferencia del trabajo, que es lo que sostenía Marx, que el trabajo era algo natural, que nos hacía hombres, me parece interesante porque trae lo que yo llamo como la condición horizontal. Podemos pensar que nuestra naturaleza humana, si nos interesa pensar en estos términos, tiene que ver con crecer, con realizarnos, etc. Ok, ya sabemos que eso es como el lenguaje del enemigo casi. Pero hay algo que tiene que ver con la pereza y con no hacer nada, porque el momento en el que no hacemos nada es el momento en el que nos vinculamos con los demás de una forma que no tenga que ver con el crecimiento y con el progreso y que no tenga que ver con la utilidad. Entonces, el momento de la pereza es también el momento de los cuidados, es también el momento de la escucha y sobre todo, y esto me parece muy importante, es como el momento de la alternativa, donde se puede pensar qué hacer, donde se puede pensar otros caminos, otras direcciones y donde a la hora de escuchar, bueno, justamente nos relacionamos con algo distinto de lo que somos o de lo que creemos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la pereza y todas sus artes, el fracaso, la derrota, la divagación, tienen que ver con la capacidad de una alternativa, ¿no? En estos momentos en los que obedecer tiene que ver con sonreír, parece que es imposible pensar en una alternativa porque rápidamente nos vamos de la carrera de esa especie de performance infinita. Y yo creo que la pereza es lo que trae. La pereza pensada como derecho es lo que trae. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.